porque tuve unos compañeros que vinieron del sur a hacer parte de las manifestaciones aquí en Lima, entonces supe de la acogida que le dio a los universitarios en la uni. Me habían grabado, me habían soltado a las redes y ocurrió la casualidad de que eso había lanzado al rector. La relación entre justicia y libertad sigue siendo el gran desafío de la humanidad. Su opinión sobre el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTQ. No permitirá que la mujer sea libre de votar y elegir. Escándalo, ¿no? La humanidad avanzó, el hombre tiene que ser libre. ¿Usted cree en una nueva constitución? Sí, claro, pero no por el camino de la Asamblea Constituyente. ¿Y todos sus candidatos van a estar 100% limpios? ¿Cómo ve a los ministros que están ahora? Por ejemplo, Morgan Kerr. Prefiero no hablar de él. Es la primera vez que veo un candidato que dice, ojalá gane el otro, ¿no? Yo quería competir con el ñaño. Ganamos el Congreso, oye, el país se salva, ¿no? El Perú no puede prescindir de las regiones sin suicidarse. Él escuchaba a Hitler decir, ¿de dónde salió este marciano, no? Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Silva Santisteban. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Empezamos una nueva temporada y yo estoy en verdad muy contenta porque tenemos un invitado que me han pedido un montón. Se lancé una encuesta para ver qué invitados querían en la nueva temporada y aquí está el doctor, ingeniero, académico, economista, ex rector de la UNI, señor Alfonso López Chau. Bienvenido, muchas gracias por darse. Carolina, eres muy amable por esta invitación. Muchas gracias por darse el espacio. En redes la gente está un poco alborotada con su aparición en la escena política. Yo, en verdad, me entero de usted porque tuve unos compañeros que vinieron del sur a hacer parte de las manifestaciones aquí en Lima. Entonces supe de la acogida que le dio a los universitarios en la uni, o sea, que fue clara la diferencia, ¿no? Mientras en la San Marcos le metían tanque, en la uni les abrieron las puertas. ¿Cómo así sucedió eso? Ya, primero que no fui yo el que abrió las puertas, Ujú. fue el Consejo Universitario. Okay. Segundo, la iniciativa fue de los jóvenes. Ujú. Un día llego a la UNI a las 8:30 y me dice mi asistente, rector en la CUNY. La CUNY es el local de la Federación de Estudiantes de la UNI. Okay. Hay unos estudiantes de provincia, lo cual es normal en la historia del Perú y en todas las universidades. Tienen un local porque es permitido legalmente. Ellos pueden invitar a estudiantes de otras federaciones. Yo bajé y saludé y le dije, bienvenidos, esta es su casa, cuídenla y no se dejen infiltrar. Ujú. Me habían grabado y lo habían soltado a las redes. Sí. Y ocurrió la casualidad de que eso había lanzado al rector Claro. masivamente a todas las redes. Le dio popularidad. Me dio popularidad. Ujú. Eso no se puede calcular y usted lo sabe. Ujú. Muchas veces salen cosas y no pasa nada, ¿no? Sí. O al contrario, puede Bueno, salir algo negativo bueno, sí. y entonces el alumno, el presidente de la CUNY me dice, rector, no son 15 o 20, hay más de 200 afuera. Mi respuesta fue, yo no tengo autoridad para eso. Otra coincidencia, a las 10 hay consejo universitario, presente su moción, yo lo voy a apoyar, ¿no? Presentó su moción y se aprobó por unanimidad en ese momento. Okay. Entonces los estudiantes ingresaron. Carolina, ¿usted conoce la avenida Tupac Amaru? Sí. Es de mucho tráfico. Sí. Han muerto varios estudiantes allí. Se imagina 200 jóvenes en la puerta. Bastaba que uno se saliera de sus casillas o molesto por lo que sea, y eso hubiera sido Claro, un gran problema. Y en ese momento se había en la UNI un congreso de madres con sus niños. De manera que, quieras o no, la UNI contribuyó a descomprimir un resultado que hubiera sido lamentable. Mientras tanto, estaban los camiones en la puerta y yo me comuniqué con las autoridades, le dije, por favor, que se retiren de la universidad. Aquí no hay ningún terruco y pueden venir y visitar. Y efectivamente no hubo ninguno y no hay ninguno. Y SUNEDO archivó el caso frente al cual nos habían denunciado. Y todo se cayó. Pero ¿cuál fue la respuesta? Carolina, como todo el mundo sabe, vivieron muertos. Los alumnos viajaron a Puno y yo no sabía qué hacían allí.
porque a mí me había invitado el rector para agradecerme y darme una distinción de visitante El rector de Puno. Ujú. Y yo me encuentro con los alumnos de la uni y le digo, ¿qué hacen ustedes acá? A usted lo habrá invitado el rector, pero a nosotros nos han invitado nuestros compañeros que estuvieron acá. Carolina, en ese momento ellos se dieron cuenta lo que habían hecho. Tuvieron conciencia del número y conciencia de su fuerza, porque los alumnos de Puno, la UNI, Arequipa, Cusco, frente a toda la juventud de Puno, era impresionante. Allí nació el partido que formaron, que se llama ahora Nación, en respuesta, digo yo, a los muertos que se han convertido en los mártires de ese movimiento juvenil. El partido lo forman los jóvenes universitarios. Lo forman y son mayoría en el Consejo Ejecutivo. Yo no pertenezco al Consejo Ejecutivo, no pertenezco al CENYO, y por convicción no pertenezco. No, claro, los alumnos tengo que agradecerles que han elegido al rector de la UNI como uno de sus líderes, pero O sea, nada más. técnicamente es como un invitado del partido. Invitado no, porque Sí milita. soy militante, tengo mi Ok. ficha de afiliación, ¿no? Ujú. ¿Y cómo así, o sea, le hacen la propuesta? Porque yo me imagino que al inicio es una, como algo de pronto que no se esperaba, porque sí, o sea, yo sí sentí, de hecho por ahí lo conozco yo, como que empezó a hacerse muy popular en redes. Yo sé que ya venía haciendo política, o queriendo ser política, postulando, pero de pronto aparece esta oportunidad y le hacen la propuesta. Cómo es ese momento? A ver, evidentemente cuando yo regreso de México, apoyo a Alfonso Barrante Lingán. Ujú. Participo de la competencia al interior del Congreso Izquierda Unida, representando a los independientes de la izquierda democrática de Izquierda Unida. Ujú. Entonces, eso data del 87 que yo regreso. Obviamente, este gesto que lanza al rector a las redes, la gente me preguntaba y yo dije, no voy a ser candidato de un vientre de alquiler. Habían varios partidos que nos podían haber invitado que por... Y tuvo conversaciones, creo, ¿no? Con el Partido Morado. tuve con varios, pero por modales, Ok, ¿no? Yo prefiero no... Solo mencionar que he conversado, ¿no? claro. Pero varios de ellos me pidieron que encabece su lista, ¿no? Prefiero eso no decirlo. Pero luego una asamblea de Ahora Nación, una asamblea nacional, ¿no? Y se presenta la candidatura y yo me retiro y no participo de esa elección, pero acuerdan, ¿no? Dialogar con varios partidos, pero lanzan mi precandidatura. Hasta ahora soy un precandidato oficialmente hablando, ¿no? Claro, claro. Esa es la verdad. Pero esa es, digamos, la propuesta oficial es que sea el candidato por el partido. Es natural, ¿no? Claro. Son jóvenes, se sienten identificados Se formó y es normal, no queremos a otro más que a ti. ¿No? claro, se formó por eso también, Claro, ¿no? claro, Por claro. esa idea. Es una Y, bonita hoja, ¿no? ujú, Jóvenes protestan legítimamente, viajan a Puno y eligen a un rector, ¿no? ujú. Esa es la narrativa, ¿no? ¿Y cuáles son sus ideas? O sea, ¿qué es lo que usted...? Porque justamente he estado viendo como otras entrevistas, pero quisiera, no sé si de pronto es pronto para preguntarle, pero si usted ya se vio o sueña con esta idea de ser presidente, ¿cuáles serían sus ideales? O sea, al llegar, ¿qué es lo que quisiera hacer? Porque el contexto es bien complejo, ¿no? Hay, sí, totalmente de acuerdo, Carolina, el contexto es bien complejo. Y siguiendo un economista Keynes, que le hace el prólogo a un maestro de él, a otro gran economista, Alfred Marshall, él decía que los líderes o los economistas tienen que ser capaces de mirar el largo plazo, ¿no? El corto plazo, eh, tener los pies bien plantados en la tierra, pero no dejar de mirar las estrellas, Ujú, ¿no? En ese marco está rastreado, está documentado por mis artículos que he publicado en La República en esa época, que siempre he luchado por la idea de proyecto nacional y del concepto de unidad nacional como yo lo entiendo. Unidad nacional no significa unanimidad. ujú, Unidad, como en un hogar, por ejemplo, mi hogar, 7 hermanos, ¿no? Hay unidad, pero también hay diversidad. ujú.
A mí me gusta el caucao, a mi hermano los tallarines verdes con apanado, ¿no? Yo soy hincha del Boys, un hermano de la U y otro hermano de la Alianza, pero somos unidos. Si alguien nos agredía, nos uníamos. En un barrio que yo lo tengo con mucho cariño, que es el barrio obrero del frigorífico del Callao, junto al muelle de pescadores y junto al Camal, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del partido. Ahora, ¿cuál es la propuesta central? Ya que menciono el hogar, Carolina, no hay mejor forma de explicar la idea de nación que esta manera en que yo creo que las personas lo entienden. No es lo mismo tener casa que tener hogar. Tú puedes tener casa y no tienes hogar. Tú puedes tener hogar y no tienes casa. Por ejemplo, mi hijo no tenía casa, pero tenía hogar. Ama a su esposa y a sus 3 hijos, ¿no? Pero no tiene casa. La casa la hizo para que sirva a su hogar. Ahora tiene casa. Y a veces es al revés. ¿Cuántas personas conocemos nosotros en la historia del Perú que tienen un caserón de 5.000 metros cuadrados, cancha de frontón, 5 carros, mayordomos, pero no es hogar porque los hijos se acuchillan por la herencia? Es el caso extremo. Entonces, el Estado es la casa y la nación es el hogar. El Estado sirve a la nación. Y entonces, esa es la parte explicativa. La parte más académica es que el Estado-nación, otra vez Estado y nación, ¿no? Suceden a las monarquías. Y todo Estado-nación es un Estado de Derecho, es la otra cara del Estado-nación. No hay Estado-nación sin Estado de Derecho. Y todo Estado de Derecho tiene una constitución que deviene en el proyecto nacional de ese país, ¿cierto? Y toda constitución debe tener un preámbulo. Esta no tiene, y el preámbulo es el sistema de valores que une al país. Y toda constitución debe cumplir 3 pilares. La soberanía, es decir, la defensa del Estado que estamos decidiendo formar por encima de otros intereses de otros estados nacionales. La hemos cumplido con dolores en la historia. El segundo pilar es la cohesión social. El Estado busca la cohesión social. ¿Tenemos cohesión social? ¿La hemos tenido en una etapa de la historia? Segundo, ahí estamos mal. Tercero, toda constitución me debe decir cómo se transmite el mando y el poder. Por ejemplo, en los Estados Unidos decidieron que el mando y el poder se transmite a través de un sistema bipartidista, republicanos y demócratas. En otros países es 3 grandes partidos, uno de centro, derecha y de izquierda. En otros es un solo partido. Eso no queremos, porque eso es una dictadura. Pero otros es la deformación de la democracia, 40 partidos políticos. Sí. ¿Y por qué los partidos importantes, Carolina? Porque las 2 instancias donde se forman los líderes es en la universidad y en los partidos. El partido político es la célula de la democracia. Si las células están podridas, el cuerpo social deviene podrido. Por razón de Estado, hay que fortalecer un sistema de partidos y hay que hacer una ingeniería legal para que el proceso vaya hacia un sistema de 3 grandes partidos. Pero, Esa es la gran propuesta. ¿y ha pensado concretamente, por ejemplo, cuál es su visión sobre la educación en el Perú? Que viene de la educación pública, o sea, ¿cuál es, si ha pensado en propuestas concretas o... Sí, de mi experiencia en la uni hay propuestas de corto plazo y de largo plazo. Le digo de corto plazo a nivel avanzado y a nivel inicial. A nivel inicial hemos propuesto la creación de la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento, que está en Puno y ya va por el segundo semestre. Es todo un éxito. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a esos niños matemáticas avanzadas, matemáticas universitarias. Y a nivel más avanzado, un tema que no requiere grandes inversiones. Por ejemplo,
Si el Estado peruano saca un decreto supremo que diga a todas las universidades, aquellas facultades que consigan doble titulación con estas 200 mejores universidades del mundo, con cualquiera de ellas, pero con estas el Estado pone a las 200, ¿no? Para que escojan. Eso significa, por ejemplo, para hablar de mi carrera, que la London School of Economics, ¿no es cierto? Sus profesores pueden venir a la uni porque es la misma currícula. Claro. Y los alumnos y profesores pueden ir a la London. Lo mismo podría ser con la Universidad de Corea del Sur, con China, con Francia, con España. Quiere decir que si eso ocurre, automáticamente la Universidad Peruana asciende en el ranking, porque esas están en el ranking. Claro. Y sería la misma currícula. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, la gente plantea, ayer conversaba con un general y me decía, la educación. Carolina, estamos de acuerdo de la educación, pero ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Yo hablo de la gerencia del conocimiento. No estoy hablando de un crecimiento vegetativo en la educación. Por ejemplo, 5 años de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad y 5 de posgrado. El Perú puede esperar 20 años hasta que ocurra la gran reforma educativa, ¿no? Entonces, con la propuesta que estamos haciendo nosotros de arriba y abajo, arriba desciende para ayudar a los que están abajo y de abajo asciende. Los ingenieritos suben y los que tienen convenios con las grandes universidades bajan. Al mismo tiempo le digo al Estado, no le des plata a las universidades. ¿En qué sentido? Metafóricamente, y ojalá que no me corten lo que estoy diciendo, porque recortan la frase y dicen, no, Pechao ha dicho que no le den plata a las universidades. es Claro. ¿A es qué se una, refiere? es una metáfora, ¿no es cierto? Es una idea central. ¿En qué sentido? Mire, la universidad necesita laboratorios e inversión para construir sus locales. Muchas universidades están en riesgo, Ajá. ¿no? Deben ser declarados en emergencia, pero ¿qué vemos con los laboratorios? El Estado le dice a Corea del Sur, por ejemplo, que está de moda, señores de Corea del Sur, queremos laboratorios de primera en la Facultad de Electrónica, en la Facultad de Minas, en la Facultad de Mecánica, ¿no? En las industriales. ¿Puedes donarnos tus laboratorios? Seguramente van a decir que sí, porque a nivel internacional el negocio no está en laboratorio, sino en mantener esos laboratorios y en renovarlos después, Ajá. y en la influencia cultural, ¿no? Si no, no estarían tan desesperados los coreanos por vendernos su K-21 en aviones, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero eso se llama gestión o gerencia del conocimiento. La educación y el cerebro el único territorio libre de la humanidad. Ahí podemos explotar cosas para hacer grandes cosas. Y justo cuando habla justamente eso, ¿no? Como que el cerebro es el único territorio libre, em, me evoca a la ideología de la que usted se pronuncia, que me llama la atención porque viniendo de este gobierno, digamos, cualquiera pensaría que decir ser de izquierda puede ser impopular. De hecho, o sea, yo también tengo mucha más afinidad con la izquierda, pero justamente pensaba eso, ¿no? Con cómo ha resultado este gobierno que a mí no me parece muy de izquierda, en verdad, pero se anunció así, genera podría generar rechazo en la gente, ¿no? Usted se pronuncia como un hombre de centro izquierda, como socialdemocrático. ¿Cómo podría explicar esa ideología a una persona A que ver, no lo entienda? primero que en mí prima la verdad. Ujú, Me siento cómodo con la verdad. ujú, Si yo tengo una historia en que he estado en Izquierda Unida y he escrito sobre lo que es la socialdemocracia, nadie me va a creer a menos que traicione mis principios y me pase al otro lado, ¿no? Yo no lo voy a hacer. En algún momento en la historia, algunos partidos que no están en el marco de lo que yo pienso me han invitado y yo no he aceptado, ¿no? Pero ya que lo menciona, yo voy a repetir lo siguiente para eh, poder dejarme entender. ¿Qué significa ser de izquierda o de centro izquierda como yo?
Uno, que la justicia social es un elemento central, sobre todo en un país como el Perú, donde hay tanta injusticia social. Eso no significa renegar de la libertad. Ujú. No significa, solo que, oye, ¿qué tan libre es un hombre, un ciudadano que tiene anemia, no hay carretera, no hay vivienda, no hay nada? Ujú. ¿No? Esa es la idea, ¿no? La libertad se ensancha con la justicia social. Esa es la percepción. La socialdemocracia ocurre porque en un momento dado el Partido Socialdemócrata Alemán se divide en dos tendencias, la tendencia comunista y la tendencia socialdemócrata o socialista. Dicho sea de paso, por ejemplo, la señora Merkel cogobernó con la socialdemocracia, que es de centro izquierda y es socialista democrática. Basta leer el programa de Hamburgo nada más para comprender. Pero algunas personas que no conocen de esto no lo pueden entender, ¿no? Entonces, para que se entienda, vamos a decirlo de esta manera. La izquierda, los que luchan por la justicia social, la centroizquierda, la izquierda democrática o el socialismo democrático liberal, pone el acento en la justicia para expandir la libertad. Los liberales ponen el acento en la libertad creyendo que se va a ampliar la justicia social. Más de 200 años de experimento, Carolina, no hay justicia y libertad en el mundo. La relación entre justicia y libertad sigue siendo el gran desafío de la humanidad. No solo del Perú, es el gran desafío de la humanidad. Por eso el lema nuestro es unidad, justicia y libertad. Unidad de la nación, pero para buscar la justicia y libertad, ¿no es cierto? Poniendo el acento en la justicia social. Ahora, una vez que ese es el marco del que estamos hablando, nosotros decimos, primero, culminar el proceso de construcción de la nación peruana. Nación, para nosotros, es una nueva forma de decir Estado, nación y Estado de Derecho. Y el Estado-nación y el Estado de Derecho, como usted sabe, corresponden a la revolución burguesa que ocurrió en todas partes del mundo para superar el feudalismo. Pero aquí no hubo tal cosa. Hubo una cosa media enredada, media incipiente, muy pobre. Esa tarea tiene que cumplirse. El problema no es solo de política económica, ¿no? Una política macro, una política micro, monetaria o de cambio, ¿no? El problema es más sustancial. Primero queremos y debemos ser nación. ¿Y cómo lo va a conseguir usted? Yo podría decir con una descentralización agresiva. No me convence, no me llena mis oídos, no me llena mi corazón. Prefiero decir todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Y a mí me gusta y lo siento y me siento auténtico cuando lo digo, porque esa es la verdadera descentralización. No es una descentralización solo distributiva. Oye, te doy todo el poder, pero para que conquistes el mercado del mundo, para que hagas empresa. Y entonces un socialdemócrata es más proempresarial que muchos empresarios neoliberales, porque estoy hablando de una nueva burguesía. Ajá, porque justamente yo leo muchos comentarios en redes, en Perú en general, ¿no? Hay como siempre lo converso con los invitados que han pasado por el podcast, que hay una asociación que hacen de la izquierda con, pues, la etapa de conflicto armado interno que hubo aquí, y muchos comentarios que yo leo en redes de gente X que pone sobre sus comentarios o entrevistas es, avisen si es rojo para descartarlo, porque hay un rechazo, ¿no? Rojo entendiéndolo como comunista. ¿Cuál sería o sea, de forma práctica la diferencia entre su ideología socialdemócrata con el comunismo? La apuesta, el sujeto histórico de nuestra propuesta es el empresario emprendedor. ¿Quién es el empresario emprendedor? El que gana con su nación y no a costa de su nación. El que es inclusivo, el que respeta el ambiente, respeta la sociedad. El que busca un sistema empresarial, no solo una empresa. Cuando digo un sistema, Carolina, ¿cuántas empresas globalizadas tenemos? 5, 6, 7. Quiero 100, 200. Y ahí estará el Estado peruano para ayudar a que el Perú conquiste los mercados del mundo con su
micro, pequeña, mediana y gran empresa. Es una cadena. Entonces, eso es la diferencia. Por lo tanto, creo en una industrialización no solo de Lima, que venga desde las regiones, desde esos microempresarios, ¿Y a con, los que hay que apoyar. y con quién los va a hacer? Porque también a veces nos ilusionamos mucho con la idea de, o sea, un candidato o una candidata que les gusta, pero la realidad es que cuando llegan a la presidencia depende mucho del partido con quien ha llegado, este, para ver si es que va a poder gobernar siquiera, ¿no? Porque pueden haber muchas ideas, pero si de pronto no hay una presencia importante en el Congreso o un buen gabinete ministerial, pues no se quedan ideas. Entonces, ya tiene un equipo formado, De ya acuerdo, de eh, acuerdo. cómo han convocado gente, todavía han pensado en quiénes serían sus miembros como congresistas o usted ha imaginado un gabinete. A ver, primero hay un mal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mal del Perú? Que no tenemos élites, 40 partidos. No tenemos políticos dirigentes, tenemos políticos dominantes, no conductores. Ajá. Yo le llamo en el periódico élites malhechoras versus élites bienhechoras. Cuando un país está dominado por élites malhechoras, o sea, delincuentes, una manera más justificada es lumpen burguesía, que se une al lumpen proletariado de la izquierda, ese país cae en una desgracia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Claro. Ujú. Entonces hay que propiciar la existencia de élites bienhechoras. Pero esas no están solo con Ahora Nación. Otras personas también son dignas, ¿no? Que tienen otra ideología social cristiana, son liberales, ¿no? Entonces, una vez que usted tiene claro eso, hay que ponerse de acuerdo con un programa. Por ejemplo, ¿en base a qué programa nos unimos con los partidos que yo he mencionado? Con Nuevo Perú, con Capitalismo Popular, del señor Rafael Belaúnde, un gran líder, un gran dirigente, o con Cooperación Popular. ¿En base a qué nos unimos? A un programa Ujú. lo más detallado que se pueda para que no haya confusiones. La primera es la defensa de la democracia. La segunda, una descentralización agresiva. Más específico, en 5 años, agua para todos Ujú. y desagüe para todos. Por ejemplo, carreteras, ¿no? Donde la gente no se demore, donde la anemia cero. Pongo cosas muy concretas, muy chiquititas, ¿no? Y ese programa que es de unidad, pero para ese programa, usted comprenderá que qué importa si en el Congreso hay de la Alianza, del Voice o de la U. Si en el fondo todos somos capaces de unirnos por la decencia, por la unidad, por el bienestar de todos los peruanos, con un programa claro, porque todos van a decir lo mismo. Todos van a decir que quieren el progreso, todos van a creer que sí quieren desarrollar la industria. ¿Cuál va a ser la diferencia? El cómo Ujú. y quién. El cómo y el quién, ¿no es cierto? El quién es los líderes que se llevan. Ahora usted me pide algunos nombres. Eh, hemos estado conversando con esos partidos que le he mencionado. Ujú. Eh, básicamente la presencia de la juventud es una garantía, son Ujú. rostros nuevos. Entre las personas conocidas está, por ejemplo, el exministro Tenorio de Ujú. Agricultura, la exministra Midori de Javich, Ok. ¿no? Que no son militantes de Ahora Nación, son amigos de Ahora Nación. Y son gente brillante y destacada que eventualmente podrían estar en cualquier gabinete si ellos aceptan estar en un gabinete. Eso es lo que hemos Coinciden en ideas. en ideas, en Ujú. ideas. Y por ejemplo, por ejemplo, ahora lo que ha pasado, no sé, con Caliwarma, bueno, ahora Aguas y Micuna, o sea, ha pensado en programas sociales concretos, cómo los haría, les daría continuidad. Porque, por ejemplo, Caliwarma a mí me parece que empezó bien, pero después se Mi volvió... experiencia en la uni Ujú. es que la cabeza tiene que meterse al detalle. Ujú. El rector estuvo en el detalle para ver que se haga la piscina, para ver que existe el bono docente,
para ver que ocurra la Escuela de Ingenieritos, para que la UNE tenga su orquesta sinfónica, Ajá. ¿no? Para que tenga su banda de música, ¿no? Para eso, Ujú. para eso. Entonces, si la cabeza no se mete al detalle vigilando desde el presidente de la República, desde el primer y del ministro que está involucrado. Le pongo un ejemplo. En mis viajes, muchos alcaldes se acercaron al entonces rector de la UNE para pedirme, rector, por favor, quiero que supervise nuestros expedientes técnicos de construcción. Porque contratan a un técnico, le hacen el expediente técnico, está mal hecho, gastaron, le pagaron, pero no le sirve. Entonces se aseguran si el rector de la UNI con sus ingenieros antes certifica el expediente técnico. Y dije, lo puedo hacer con 1, con 2, con 3, con 5, con 10, pero son miles. No se podría, ¿no es cierto? Claro. Entonces podríamos poner de acuerdo usted y yo, ahorita en este momento, un modelo. ¿Qué tal si estudiamos lo que se hace en el mundo? Y en base a lo que se hace en el mundo, decimos, hagamos un modelo de 5 modelos o 10 modelos de colegios o de postas médicas. Sabemos cuánto cuesta y todo. Viene el alcalde, es que queremos poner un colegio. Escoge el modelo que quieras. Acá está, escógelo. Ajá. El que quieras y págale tus recursos. Pues ya está hecho, ¿no? Y todo el mundo sabe cuánto cuesta. Ya no hay manera, es una manera de cortar radicalmente la corrupción en ese campo. ¿Y cómo se llama eso? Gerencia, liderazgo. Sí, o sea, según lo que le escucho, o sea, tiene muchos, es que suena casi una utopía, ¿no? O sea, ¿Qué? porque de repente es feo pensar así, ¿no? O sea, porque estamos tan acostumbrados a que las cosas salgan tan mal que yo le escucho y por eso le preguntaba, sobre las personas con las que se iba a acompañar o las propuestas concretas que tendría, porque cualquiera pensaría, claro, lo ideal es tener o una persona en la presidencia que sueñe con un Perú con educación, con una real distribución de riqueza, con las mismas oportunidades en cualquier región, pero del dicho al hecho, o sea, A ver, ¿usted cree que es utópico que el presidente de la República, sin distinción de ideología, porque se trata del programa, Ajá, si fuera discusión ideológica es otra cosa, eso es académico, ajá, doctrinario, uno puede debatir, que el presidente de la República, yo he dicho en un programa, estoy haciendo un llamamiento a la unidad nacional, a los hombres más honestos y más técnicos que existan en la derecha, a los hombres más honestos y más técnicos que existan en el centro y en la centro izquierda. ¿Eso es utópico? Creo que no. Además ya lo hice en la UNI, ya lo hice en la UNI. Mi respuesta a eso es, en la UNI, Carolina, no habían baños. No, habían baños. Entonces yo recurrí a los mejores alumnos de la Facultad de Arquitectura, a los mejores alumnos. Y le dije, acompáñenme. Y los invité al Marriott, ujú, al José Antonio, de la calle Bellavista, y al José Pardo. Le dije, miren los baños, tómenle foto a todo. Quiero igualito en la UNI. Ya estaban los planos hechos, ¿no? ajá. Lo único que no se van a copiar es la Mayólica, que es española, pero todo lo demás es cierto. Fue un concurso y pagué 3.000 soles. Y ahí están baños mejores que muchos restaurantes famosos de Miraflores. Mejores. A la salida hay una cafetería para tomar un café y mesas para, con conexión a internet y un tablero de ajedrez, 2 tableros de ajedrez. Los alumnos tomaron eso antes de que se inaugure. ¿Por qué no se puede hacer en el país? Eso está en chiquito. Se puede hacer igual. Pero ¿cómo cree que podría trabajar? Porque no sé ni siquiera si aquí hay derecha. O sea, en teoría los que están ahorita, hay partidos de derecha en el Congreso, pero ¿cómo se ve, por ejemplo? Porque lo más probable es que muchos de los que ahorita son congresistas regresen como senadores. Entonces igual van a estar ahí trabajando juntos. Bueno, yo espero, esa es la apuesta que estamos haciendo, que esta coalición, este diálogo que estamos haciendo, sea una propuesta para ganar mayoría en el Congreso.
si uno gana mayoría en el Congreso, se facilita todo. Esa es la ¿Y idea. ha tenido algún acercamiento con estos otros partidos? Sí, hemos conversado, por ejemplo, con Libertad Popular, Ajá. del señor Rafael Belaúnde. Y Y de lo, con otros también hemos conversado, ¿no? ajá. Con Cooperación Popular hemos conversado. Pero más allá de, o sea, hago la pregunta, no, no No, no, creo, claro, pero claro. por si acaso, porque por ejemplo ahorita en el Congreso, partidos en teoría fuertes, no sé, pues, em, o sea, está el partido de López Aliaga, por ejemplo, hay personas, o no solo de López Aliaga, Nosotros somos muy críticos de los partidos que están en el Congreso. ajá, Yo creo que debe haber una renovación. Estamos planteando que exista una coalición para enfrentar a los partidos ujú. democráticamente en las próximas elecciones. Porque son partidos que ahorita tienen, o sea, Rafael López Aliaga ahorita muy a pesar de mi gusto, por así como personal, es uno de los que tiene más popularidad, pues, ¿no? En encuestas, entonces muy probablemente va a poner eh, Sí, porque ha salido antes, ¿no? Y está bien, sí, todavía falta mucho tiempo, usted sabe, ¿no? sí, no, nunca se sabe igual, ¿no? Como cuál va a ser el escenario. Pero por eso era la pregunta, porque por ejemplo también viene usted de otros partidos, ¿no? De otra formación. En algún momento también he leído comentarios como que dicen, ay, él es un topo aprista. ¿Cuál es su, ¿Cuál es su vínculo con el APRA? ¿Usted fue aprista? A ver, yo nunca he sido aprista en el sentido de que yo nunca he tenido un carnet del APRA. Ok. Lo que yo he sido es ayista. Yo salí del Colegio 2 de Mayo, Ujú, del Callao, caminando por la avenida Colón y frente a la biblioteca del Callao a la que concurrí a leer y a participar del Club de Periodistas Escolares del Callao, pero al frente con un altoparlante salía hoy conferencia, coloquio allá de la torre. Varias veces escuché y nunca ujú, me llamó la atención. Hasta que un día me animé como joven de curioso y escuchar allá la torre era impresionante. ujú, Y entonces, y luego seguí estudiando, y en mi lectura, que no es una lectura que compartan muchos apristas, ¿no? Yo dije, este es un partido socialdemócrata. ujú. Socialdemócrata, su raíz Claro. está enmarcada en la socialdemocracia. Entonces, usted conoció otro APRA también. Sí, Ya sí, conocemos por sí, ahí. sí, sí, sí. Y, Entonces, hasta ahí nomás, ¿no? ujú, Y yo dejé de estar cerca a la edad de 20 años, ujú, porque no tuve respuestas a las preguntas que yo me hacía. claro. ¿Y cuáles son sus opiniones sobre, hay temas que normalmente algunos candidatos prefieren no pronunciarse, pero me gustaría saber, por ejemplo, yo soy de la comunidad LGBTIQ. Ajá. ¿Cuál es su opinión sobre el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTIQ? Ya. Mire, yo acabo de estar en un medio evangélico. Yo soy cristiano, Ujú, ¿no? Pero soy católico, soy profundamente creyente, ¿no? Y soy muy amigo de los evangélicos, me han invitado a sus charlas. Y lo que yo he aprendido en ellos, citando a Pico de la Mirandola, que dice, a todo le da una definición, pero a ti no te he dado nada, te he dado tu libertad, con arreglo a la cual puedes inventarte incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. ujú, Por lo tanto, yo soy heterosexual, pero respeto a quien decida según su conciencia. Yo tengo vecinos LGTB, una relación civilizada. y cuando habla pues de un país pensado, de una nación, ¿no? O sea, cuando hablaba de crear el hogar, eh, también considera una población LGBTIQ, porque por ejemplo, o sea, yo tengo 35 años, me ha tocado ver debates de la Unión Civil en el Congreso con argumentos bastante discriminatorios y nunca he visto pues un presidente o bueno, una presidenta que se pronuncie de manera firme y favorable, digamos, para la Pero comunidad. usted no habrá escuchado a ninguno de esas personas, incluso cristianos, que apelen a la raíz inicial de la formación. Yo te doy libre, te dejo libre, tú escoges. Ujú. Pero Nadie. claro, o sea, yo escojo, por ejemplo, vivir mi amor, vivir en pareja, pero no
no vivo dentro de un sistema que haya pensado en mis necesidades como ciudadana, ¿no? Porque algunos dicen como, por ejemplo, ay, pero si tú sí te puedes casar, sí, pues me puedo casar con hombre, yo no me quiero, yo no me quiero casar con hombre, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, Pero eso es, primero que en el mediano y largo plazo, si usted ve, la humanidad va avanzando en valores. ujú, Por ejemplo, la humanidad no permitía que la mujer sea libre de votar y elegir. ujú, Escándalo, ¿no? sí, La humanidad avanzó. Por eso hablamos del Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Que en la medida que el Estado se aleja de lo social, se aleja del derecho. Y en la medida que se acerca a lo social, deviene en Estado social de derecho. Esa es una marcha, pero para eso el hombre tiene que ser libre y el ser humano libre. Esa es la respuesta que le doy. Y creo que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, porque piensan que se debe imponer desde una posición ortodoxa, católica o evangélica, imponer. Primero libre. porque el Perú Libre. es laico, además, se Claro. supone. Primero libre. Ujú. Primero libre. Esa es mi respuesta. Hablando justamente de temas de reconocimiento de derechos, no solamente para la comunidad, sino para las mujeres, por ejemplo. Bueno, un gobierno anterior se hablaba de un gabinete paritario, que de cierta manera estos últimos años se perdió, aún teniendo una presidenta mujer, ¿no? ¿Cómo es que ha visto eso para una propuesta suya? O sea, mantener un gabinete paritario, ¿qué le parece importante la presencia de las mujeres? Em, ¿O es un tema de meritocracia? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Muy importante para mí. Muy importante. Yo conozco damas que dicen, por ejemplo, las chicas de la uni que entran a la uni, Ujú. ellas entran por que son mujeres. No. Eh, Ni ellas lo aceptarían, Ujú, ¿no? No lo aceptarían. Entran porque se saben capaces. Por ejemplo, la primera doctora mujer es una dama de la Facultad de Ciencia que sacó un doctorado en Suecia. ujú, Yo he conocido damas que le dicen a los hombres, yo soy más hombre que tú, por sus principios, por sus valores, por su energía. Yo he conocido mujeres que estaban cantando el himno nacional y le dicen, oiga, doctor, cante como hombre, ¿no? ujú, Por decirle, ujú, ¿no? Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, con toda seguridad, yo creo más por formación, por lo que me tocó vivir, ujú. más en el trabajo y la solidaridad de la mujer más que el hombre. Es más fuerte la mujer. Mi hermana, 15 años, yo le debo toda mi carrera a ella. Tenía que trabajar a los 15 años. Cuando falleció, me dice, hermanito, ahora te lo voy a decir. Cuando mi papá tuvo que escoger quién estudia porque se quedó sin trabajo, mi papá en ese entonces dijo que estudian los hombres porque las mujeres se van a casar. Me dijo, y yo quería ser ingeniera química, hermano, y me dolió muchísimo, recién te lo digo ahora. Y es una mujer de un alma poderosa y muy grande, ¿no? Sabia, que nunca me increpó su resentimiento. Yo iba a todos lados con ella, me mantuvo, me compró mis libros, me engreía hasta en los alimentos. La tengo como símbolo de una mujer de primera, ¿no? Claro, es que justamente creo que por eso también en algún momento se habla del gabinete paritario, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, yo creo que igual mucha gente cree Meritocracia que un poco de los dos, claro, ¿cierto? Claro, claro. porque, por ejemplo, en el caso justamente que cuenta su hermana, es que la realidad demuestra que hay menos oportunidades pues para mujeres porque a las mujeres muchas veces le caen otras responsabilidades y por eso es que a veces nace la necesidad de pensar en cuotas, ¿no? Como que de forzar un poco la figura porque las mujeres naturalmente no hemos tenido las mismas oportunidades. Mira, Carolina, Ujú. usted me ha visto entrar con dos damas. Sí. Una de ellas es ingeniera de sistema, Jamie Ortega, ¿no? Estudió también en Londres ella. Ujú, Es nuestra jefe de campaña y compitió con otros hombres. Y la otra jovencita, 22 años, entró es miembro del CEN.
del Comité Ejecutivo Nacional y ocupa el cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Ando con ellas a todas partes. Sí he visto su equipo varias mujeres y mujeres jóvenes, bueno, jóvenes en general, ¿no? ¿Cómo se siente? Porque justo una de las críticas que a veces hacen usted, ¿cuántos años tiene? Tiene 7-4. 74 años. Entonces usted estaría pues saliendo, digamos, de un periodo de presidente a los 80 años. Entonces, ¿cómo se siente o qué importancia le ve o qué diferencia en todo caso en trabajar con un equipo de jóvenes? Muy bueno, me siento muy cómodo. Ujú, Súper cómodo me siento con ellos. Además, constantemente me hacen críticas, observaciones que se me pasan a mí, ¿no? ¿cree que podría tener una mirada más fresca de pronto Sí, claro. de cómo funciona? Primero consulto. Ujú, Tú eres joven, ¿qué opinas de esto? claro. ¿Qué dice, digo, qué dice tu corazón? Ujú, ¿Qué dice tu intuición? Permanentemente. Esa es mi consulta. ujú. Permanentemente. Y en ocasiones anteriores, en otras elecciones, ¿usted por qué personas ha votado? A ver, Por ejemplo, y por, bueno, me identifiqué con Paniagua, ujú. Alfonso Barrantes, de lo que conozco. De los otros que he votado, sinceramente, no me acuerdo, ¿no? Pero sí, pero sí, abiertamente de Barrantes me identifiqué con él, me identifiqué con Paniagua, me identifico con Fernando Belaúnde, Ajá. me identifico con Ayala Torre en la constituyente, ¿no? Ujú. Esos son, digamos, ¿Usted cree en una nueva constitución? sí, claro, pero no por el camino de la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué creo que es una nueva constitución? Yo quiero una constitución que aliente la producción y la productividad Ujú. del país. Esta no la alienta. Yo creo en una constitución que genere empleo. Yo creo en una constitución que aliente conquistar los mercados del mundo. Pero ahora, por qué, por ejemplo, no por una vía de asamblea? ¿Por cuál sería? Porque ahorita, por ejemplo, Por realismo político. mm, Yo le digo a mis amigos de la izquierda, por realismo político, convocas y se puede reproducir lo mismo o peor. Y ya no tendrías ninguna legitimidad para pedir ningún cambio. Mejor gane. El político apuesta al poder. Ganemos el Congreso, que es un poder del Estado. ujú. Ganemos el Congreso. Y con eso te planteas la alternativa de discutir el tema que tú quieres discutir. Pero vamos primero lo primero. Y todos sus candidatos van a estar 100% limpios. Porque, por ejemplo, en algún momento hablé con la congresista Flor Pablo, que en algún momento quiso proponer que ninguna persona con ningún proceso abierto, con ninguna investigación abierta, pueda postular cómo va a ser a la hora de formar su equipo. Yo creo que eh, en el gabinete vamos a buscar la mayor transparencia. En las otras partes eh, eh, vamos a buscar lo mismo. Hay un software de transparencia. Sí. Ahora Nación lo ha firmado Ujú. y todos los candidatos lo están firmando. Esa es nuestra mejor prueba. Claro. Esa en concreto. No sé cuántos partidos estén haciendo eso, pero nosotros sí hemos dicho vamos a firmarlo. Ujú. Y ya lo firmamos. Y hay gente que ya ha mandado sus cosas. Y vamos a decir que quien no lo firme no va a tener nuestro apoyo para candidatura por ahora a Nación. Y cuál es su opinión del cierre de Congreso, de la disolución del Congreso que hizo Vizcarra? ¿Hubiera hecho usted lo mismo? En mi memoria no lo tengo claro, Un Congreso de Rosa Bastos, pero creo que en ese momento creo que se cometió un error, ¿no? En ese momento. ¿cree que fue un error la disolución? No. El error fue no postular gente. Ah, ok. El Congreso era un error. Claro. Claro, sí. Entonces Ok. se perdió gratuitamente, Ujú. ¿no? Y cuando... Por táctica se dijo no a la bicameralidad, cuando ya era una tendencia, ¿no? Ajá. Es eso. ¿Qué piensa de candidatos, por ejemplo? Bueno, no de candidatos, ahorita concretamente, del gobierno de Dina Boluarte. Yo lamento lo que le ha pasado, ¿no? Porque el político, lo mismo me preguntaron de Ollanta, ¿no? Y mi mirada es, qué lástima, ¿no? El Perú.
una señora que llega por la izquierda y que termina aprisionada por los grupos del Congreso. ¿Qué cosa lo puede explicar? Yo le dije a la señora Boluarte, a la presidenta Boluarte, la carta de la universidad no la ceda, guárdese esa carta. Eso significa que esa carta se convierte en el espacio donde usted se sienta, se sostiene, se apapacha si quiere. La universidad es la única institución que tiene a los mejores. A los mejores. La universidad le puede proponer a un presidente de la República para cada puesto a 3 o 4, a los mejores. Y el presidente puede escoger de esos 3 o 4 a uno o a ninguno. Pero hubiera sido bueno, ¿no? Hubiera sido bueno, rostros nuevos, rostros jóvenes, con todas las especialidades, gente fresca, con ganas de trabajar. ¿Y cómo ve a los ministros que están ahora? Por ejemplo, Morgan Quero en Educación, que la vez pasada decía que vive del autismo. O Santibáñez, que estuvo tanto tiempo como ministro del Interior. ¿Cuál sería su... ¿Cómo lo hubiera hecho usted? ¿Cómo le gustaría? Yo he señalado que con lo que ha pasado en Trujillo, el gabinete debió presentar su carta de renuncia. En las mejores sociedades del mundo ese es un gesto civilizado, para empezar, ¿no? Con el señor Morgan creo que hace esfuerzos por hacer sus cosas, pero yo preferiría no hablar de él. Ujú. No está, no es afín a sus ideales, no es afín. Creo que no, pero por prefiero no hablar de él. Ok. ¿Y ha pensado cómo haría con el tema de seguridad? Sí, hemos pensado, nos estamos asesorando, acabamos de encontrarnos con el general Chávez, ¿no? Seguramente hemos escuchado su opinión. Acabamos en la UNI de invitar y escuchamos al señor Corchado, ¿no? Estamos escuchando su opinión y creo que es importante seguir escuchando estas opiniones, ¿no? Está todavía construyendo una propuesta sobre eso. Estamos, que tiene como porte central para el tema de la minería ilegal, que dicho sea de paso, ya está varios miles de millones por encima del narcotráfico. Ujú. Y yo dije en un programa de televisión, y creo que no lo expresé de la mejor manera, pero ahora quiero decirlo. ¿Por qué considero que eso es peor que en la época de Sendero? Porque en Sendero era el Estado unido para enfrentar a Sendero. Ujú. El Estado estaba unido, sus empresarios, las bases sociales, todo el mundo para enfrentarlos. Ahora, ¿por qué es peor? Porque la minería ilegal ha penetrado el Estado. Cuando se tienen 7.000 millones de dólares, es mucho dinero capaz de corromper a quien sea, ¿no? Sí. Y por eso creo que es peor. Y por eso creo que se necesita la presencia inteligente del Estado en su forma disuasiva. Más claro no puedo ser. Un Estado fuerte, disuasivo, que toma el caso en sus manos para resolverlo, pero tiene que ser con inteligencia. No se trata de intervenir como loquito, ¿no? Tiene que Claro. hacerse con inteligencia. Ujú. Inteligencia que debe ir hasta la estructura empresarial, hasta la estructura, no de las empresas formalizadas, sino las que están Ujú. en la pequeña, que son micro y pequeña, que están en Reinfo, ¿no? Hasta ahí. El Estado llega y dice, vamos a poner orden en este tema. Hay una cosa curiosa, un comentario curioso que le escuché, sobre el empresario Añaños. Eh, o sea, le hago la pregunta porque fue como, es la primera vez que veo un candidato que dice, ojalá gane el otro, ¿no? Entonces, creo que fue para Perú 21, ¿no? Que le preguntan, que le preguntan por este empresario cómo lo ve como candidato y usted dice, ojalá gane. A ver, ¿A qué se refería en todo caso? Porque fue, le voy a explicar a qué me refería. ajá, ¿A qué me refería? Nos invitaron a un almuerzo ujú, y la persona que nos invitó, estábamos en un mueble más ancho que este, de 3 cuerpos, digamos, ujú,
Y el anfitrión nos dice ante su invitado, aquí hay 2 probables presidentes de la República del Perú. Sea que uno gane el otro. Yo le digo, Carlos, en ese entonces había la idea de que fuéramos en una sola plancha, ¿no? Ya sea él encabezando, ya sea el rector encabezando. Le digo, Carlos, no conviene. Hay que ser más ambiciosos. Hay que ganar todo. El Ejecutivo y el Congreso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si tú encabezas una lista y tú ganas y yo la otra, tú tendrías mayoría en el Congreso y yo aportaría algo al Congreso y haríamos una fuerza de gobernabilidad. Si es al revés, espero que tú también me apoyes. Y me contesta, dalo por hecho. En ese marco, en ese contexto, fue que dije, si en ese marco, que no está en la entrevista, había que ser democrático, ¿no? Podía ganar él o podía ganar yo, ¿no es cierto? Claro, es que es como raro escuchar, pues, ¿no? Y entonces si gana él, nos salvamos, pues, ¿no es cierto? Y si gano yo también. Pero, ¿por qué la gente no ve en esa expresión algo de seguridad? Claro. ¿Por qué tiene que ver debilidad? Yo me sentía seguro y porque me sentía seguro era capaz de decirlo, porque quiero competir con los mejores. Es que es raro, pues, ¿no? O sea, es como, es poco, es atípico. La vez pasada le escuchaba a Hitler decir de dónde salió este marciano, ¿no? Entonces ahora ya entiendo. Mire, lo voy a decir, ¿ya? Lo voy a decir. Mire, el gran teórico ex seleccionado de fútbol, Burruchaga, un futbolista va a responder este dilema que usted me plantea. Un futbolista. Es raro. ¿Ya? Argentina tenía que enfrentarse o a Croacia o a Francia. Y el periodista como usted le pregunta, ¿usted con quién prefiere enfrentarse? ¿Con Croacia o Francia en la final? La respuesta sería con Croacia, ¿no? Porque papayita, pues, ¿no? Y Burruchaga dice, con Francia. ¿Por qué? Porque es el mejor. Queremos ganarle al mejor. Tenemos hambre de gloria. Yo quería competir con ñaños. Para que compita tengo que levantarlo. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y como estábamos hablando de este escenario de 2 fuerzas sanas que llegan, él de la centro derecha y yo por la centro izquierda, ganamos el Congreso, oye, el país se salva, ¿no? Pero en la hipótesis de que él gane, era obviamente, ¿no? Faltaba decir, quizás en esa entrevista, y en el caso contrario está la otra hipótesis. Pero Carolina, ¿cómo se llama eso? Elegancia chalaca. Elegancia chalaca. Voy a ponérselo de esta manera en el tema juvenil, quizás para que se entienda. Cuando teníamos 14 y 15 años, los jóvenes de mi generación, había una señorita que el consenso decía guapa y todo el mundo quería sacarla a bailar, pero todo el mundo tenía miedo que sacara a bailar y ella diga no, porque decía mucho roche, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, entonces lo vivo el Callao le decía, te está mirando a ti, sácala a bailar, ¿verdad? Sí. Iba el pata y salía a bailar y tú te sentías con mejores cualidades, iba sobre seguro, pues. Elegancia chalaca. Y justamente hablando del Callao, usted nació en el Callao, porque yo, o sea, creo que estoy convencida de que uno tiene una ideología o desarrolla una ideología política o una afinidad con una ideología política por su formación, por lo que vio al crecer, por lo que vivió. eh, en, en qué contexto usted llegó a este mundo, digamos, cómo era su familia, era una familia clase mediera, era una familia en situación de pobreza, era una familia acomodada, ¿cómo fue? Hasta ahora yo creo que es la etapa más feliz de mi vida. Yo viví en un condominio, en lo que se llama un condominio, y mejor que muchos condominios que han venido después y que cuestan un dineral. Era un barrio de 128 casas, de un solo piso. Teníamos piscina, colegio primario, la Escuela Fiscal Víctor E. Barúa del Callao, donde yo estudié primaria. Una comisaría,
un cinema, una iglesia, mi botica, mi bodega y una cancha de fútbol. Todo lo necesario. Pero esas eran las casas que una empresa estatal le construyó para sus trabajadores. Y seguramente en el largo plazo decían, bueno, yo la construyo y tú te voy descontando tu salario. Tan sencillo como eso. ¿Por qué no se vuelve a hacer? Me pregunto yo, invasivamente. Yo viví feliz allí. Esa es una cultura. El Callao tiene ciertas famas, ¿no? Era un barrio que sabía defenderse. Como decían, sabíamos parar el macho. Porque a frente estaba un centro que se llamaba Puerto Negro, mucho más grande que nosotros, ¿no? Y entonces, y más adelante estaba lo que llamábamos Corongo City. Yo me iba en mi bicicleta a estudiar al 2 de mayo del Callao. También. Era otra. Yo llegué al 2 de mayo en cuarto de primaria. Entonces, esa cultura donde hay una mezcla de cosas, ¿no? Una mezcla de sentido machista, chalaco, junto con pergaminos, con cosas, con detalles como soy solidario contigo, ¿no? El chalaco guarda el secreto, ¿no? Por ejemplo, mi padre me decía, tú podrás divertirte todo lo que quieras, podrás tomar, pero no falles a tu trabajo. No puedes fallar por una borrachera a tu trabajo. No puedes hacerlo, por ejemplo. No puedes hacerlo. Si no, no eres hombre. No eres capaz de tener una borrachera y levantarte a las 5 de la mañana, pegarte un baño de agua fría y ir a tu trabajo. Para él era eso, signo de hombría, ¿no? Por tu familia, por lo que sea. Mi padre salía a la puerta de la calle y me gritaba, a levantarse, ocioso, a levantarse, anda a trabajar. Yo salía corriendo, porque imagínate, ¿no? ¿No? Ese es el contexto en que yo me enfermé. El contexto, el ambiente, el colegio, ¿no? Un colegio en el cual salíamos marchando, enamorábamos a la chica de Leoncio Prado, del General Prado, del Colegio América, ¿no? Y te iba a preguntar, no encontré información ahora que me doy cuenta. ¿Usted tiene esposa? ¿Tiene hijos? Estoy divorciado. Está divorciado. Sí. ¿Tiene hijos? Tengo un hijo. Tiene un hijo. Sí. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 48 años. 48. ¿Y a qué se dedica? Es médico. Es médico. Doctorado en medicina, especialista en neurociencias. Mire, ¿y tiene nietos? 3 hermosos nietos. En la mañana he estado conversando con mi hijo, lo llamé entusiasmado porque vi a mi nieto Leandro de 7 años y lo vi, ¿no? Él estaba conversando en otra esquina de la mesa con su tío y lo vi grande y orgulloso, emocionado, con un carisma estupendo, hablando, la sonrisa, todos los detalles. Bueno, no me creas, soy abuelo, ¿no? Entonces sí, chocheo, ¿no es cierto? Pero estaba tan contento que lo he llamado a decirle, oye, he visto a Leandro de esta manera, ¿no? Jugando fútbol, agáchate, muévete para acá, para allá. ¿Y su familia qué piensa de su candidatura? Bueno, todos me apoyan, incluso mi ex esposa me está apoyando, ¿no? ¿Tiene una buena relación con su ex esposa? Sí, de amistad y de respeto. ¿Y no les da, a usted particularmente no le da un poco de temor entrar en la política? Nunca he tenido temor por eso. Así. Nunca. ¿No siente que va a entrar como a una zona delincuencial absoluta? Sí, pero no se olvide que le dije que soy profundamente cristiano, ¿no? No, Jesús caminaba por el fango, pero el fango no lo llegaba a él. La otra metáfora hermosa, bueno, esa es la mejor forma, ¿no? No he venido aquí para hablar con los ricos y ya convencido, he venido para ganar a los que están abandonados, ¿no? Qué fácil es decir, ¿no? Yo digo, a ver, yo me he enamorado mucho más de mi país. Cuando me han preguntado, ¿no? Yo estuve en México, he hecho mía esta historia. Yo me he preguntado al final, ¿dónde está el Benito Juárez que el Perú necesita? Benito Juárez, a diferencia de Nicolás de Piérola, sabiendo que tenía menos hombres y menos armamento, se quedó y se entrincheró para enfrentar a la invasión chilena. Pero también de ahí se fue.
¿Quién? Piérola. Después que perdió. Se fue, claro. Bueno, pues Benito Juárez se fue antes y dijo, la presidencia de la República no es un territorio, está donde está el presidente de la República. Abandonó Ciudad de México y se fue a hacer guerra de guerrillas a la potencia más poderosa de ese entonces, que era Francia, y ganó varias batallas. Benito Juárez, por eso es respetado en América Latina y en el mundo. Él tenía generales que también eran intelectuales. Por ejemplo, había un general muy valiente que escribió lo siguiente en pleno conflicto. ¿Qué dijo este general? Dijo, si cae un fuerte, construiremos otro fuerte. Si caen todos los fuertes, tomaremos las iglesias. Si caen todas las iglesias, cada casa será una muralla. Si caen todas las casas, aún quedará nuestra bandera hecha hinojos y ahí estará la República de México. ¿Qué le parece? Y la patria, ¿qué le parece? Entonces yo me pregunté, ¿por qué en México la derecha, el centro, la izquierda, todos se reclaman de Benito Juárez? Que es como decir, todo el Perú se reclama de Grau. Yo decía, ¿pero dónde está el político? Entonces me pasé estudiando en México, habiendo acabado mi maestría, y revisé otra vez a Mariátegui, y revisé a Víctor Andrés Belaúnde, a Aya La Torre y a Basadre, buscando un punto en común, y lo encontré. Y el punto en común era que los cuatro decían que el Perú no era una nación en formación, en formación. Y Ribagüero, al que no consideraba yo primero, que ese sí un aristócrata de verdad, que con su plata viajó a caballo a las provincias y dijo esta frase que ni siquiera Mariátegui dijo. La frase fuerte de Ribagüero, empresario, dijo, el Perú no puede prescindir del indio sin suicidarse. En ese entonces todos hablaban de indio. Ahora, en lenguaje moderno, podríamos decir, el Perú no puede prescindir de las regiones sin suicidarse. Y entonces, ¿qué es lo que hace Alfonso López Chao? Todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Hay cadena, ¿no? Hay narrativa para culminar el proceso de la construcción de la nación peruana. Cáceres dice, perdimos por falta de armamento y por falta de identidad. Yo veo una energía social acumulada. De hecho, hay más identidad en otras regiones que, por ejemplo, en Lima. Claro. ¿No? A eso yo le llamo energía social acumulada. Se siente en el ámbito. Que la energía social acumulada es, uno lo siente en el aire, es como cuando una pareja se mira y hace clic, se enamora, ¿no? Pero socialmente es igual, ¿no? Un artista hace contacto con su público, ¿no? Un político dice cosas y hace contacto con su sociedad. Esa es una energía social acumulada. Por ejemplo, usted ha dicho, se reprimió en la juventud del tercio, lo mejor de tu país, tercios de las universidades, tercios que son los mejores. En lugar de reprimirlos, tenías que protegerlos. Hicimos lo contrario. Y ahí yo vi una energía social acumulada, de gente que ama su tierra, que quiere, que protesta, legítimamente hablando. Yo fui dirigente estudiantil. Estuve en ese lugar. Sé lo que es eso. En secundaria hicimos un movimiento, en secundaria, que se llamaba Movimiento Jornada Estudiantil de Trabajo. Los secundarios salimos en ese entonces, 6-8, 6-9. Ojalá que revisemos los periódicos, porque ahí está. Y salíamos a lavar carros, limpiar ventanas, a hacer lo que sea. Y con ese trabajo se juntó plata y se construyó una escuela en Coma que se llamaba Jornada Estudiantil de Trabajo, hecha por los estudiantes. Era un movimiento. Yo era dirigente de ese movimiento. Hay otras personas que ahora son conocidas, de la que me acuerdo es Sofía Maher, por ejemplo. ¿Y qué piensa, por ejemplo, se supone que, bueno, ahorita está Dina, pero Dina ha llegado por un candidato que era, pues, de cierta manera representaba
este segmento del Perú olvidado, no escuchado, que fue Pedro Castillo en su momento, que de hecho ahorita su familia también está refugiada en México. De eso también le quería preguntar. Em, ¿Qué piensa de cómo manejó Castillo esta oportunidad que tuvo de llegar a la presidencia? Yo he dicho públicamente cuando me han preguntado que fue muy irresponsable. Ujú. Ese es mi juicio. Fue irresponsable, ¿no? Él sabía que no sabía y tenía que juntar lo que usted dice, ¿no? A los mejores y más honestos Sí. y dejarse asesorar. Debió hacerlo. No lo hizo. Privilegió a su propia militancia sin saber él, y como no sabe, no sabía que su militancia tampoco sabía algunos de sus cuadros, ¿no? O Importante sea, eso, ¿no? Porque en teoría por ser... muy Mm, importante, porque si no sabes, no distingues entre la Divina Comedia y Corriente Hallado. claro. Creen que las dos son novelas igualitas y no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, tienes que saber mirar. Si tienes un conocimiento, no eres experto en muchas cosas, pero intuye. Una cosa de sentido común, buscas el currículo, ¿no? Ajá, La gente hoy ha estudiado en Londres, ha estudiado en Estados Unidos. claro. Oye, y mira sus currículos, ¿no? Ujú. Eso te da una idea de las cosas. Es como en la uni, ¿no? Vamos a hacer un contrato con tu escuela. Bueno, este tiene, de empresa tiene recién 2 meses de formada, 3 meses. Oye, no, pues ni hablar, ¿no? Claro, Dame una de 5 años y a ver qué cosa ha construido, ¿no? Médico, usted ya con un médico que recién, no, médico, ¿cuántas claro, operaciones tienes, no? claro. Claro, pues. Ojalá si fuera con la presidencia, ¿no? Lo que pasa es que hay muy poca gente que hace carrera política. Hay mucho, em, Carolina, le voy a decir algo, Emilia. Lo voy a repetir, me voy a repetir. La política, la alta política, es lo mejor que le puede pasar a los pueblos. Lo mejor, no la politiquería. La política es el arte de escoger entre dos opciones la mejor. Un gerente es un político, un rector es un político, un empresario es un político, porque tienes que escoger, tomar decisiones, corto, largo, ciérrame esa empresa, abre esta, ampliemos la demanda, baja los costos. Son decisiones que tomar. Ahora, se puede hacer solo o se puede hacer con un equipo. Lo ideal es que se haga con un equipo. Mire, para ver la raíz, la grandeza es hija de la gratitud. La grandeza exige la gratitud. La grandeza de un hijo está en su gratitud con sus padres. Yo le digo a mis alumnos, llévala a tu mamá, cómprale un sublime y mañana me cuentas. Se lo das. Va a ser inesperado porque nunca lo haces. Mamá, me acordé de ti. Cuando se lo des, mírala a los ojos, porque a todos nos pasa lo mismo. ujú. No necesitamos ser padre ni madre, ¿no es cierto? Donde real, oye, te acordaste de mí. Si te llaman en Navidad, tú devuelves la llamada en Año Nuevo. Ahora, los empresarios, Carolina, usted es joven, ¿usted sabe lo que significa haber matado a una familia, a la familia Tupac Amaru? En la forma en que lo hicieron. Él no era un subversivo. Él era un hispánico, reconocía al rey, no lo olvidemos. Ujú. Hace su rebelión por la injusticia y la explotación. Una familia completa. A los niños los ponen a mirar el descuartizamiento de sus padres y no hay un solo monumento a la familia Tupac Amaru. En la UNI nosotros hemos hecho unos juegos florales sobre eso, concurso de poesía, de ensayo, ¿no? Y eso, según me informa, se va a hacer Y los hijos terminaron exiliados, creo, ¿no? terrible, ¿no? Mm. ¿Usted no cree que esa grandeza la necesitamos? ¿Usted no cree que esa grandeza refleja al Cusco, a Puno, a Arequipa? ¿Por qué nos pusimos de espalda? Por el color de la piel. Oye, si era empresario como tú, era empresario. No era un no empresario. Era un movimiento policlasista. Pero, ¿qué factores hicieron que no fuera recuperado como debe ser? ¿Qué factores? Entonces, eso tiene que ser reivindicado por un movimiento empresarial policlasista, que después se independizó y se rebeló porque no quería pagar cupos. Ujú. Hay que ser grato con eso. Grato. Se la debemos a esa familia. Se la debemos. No basta que el Salón de Palacio diga Salón Tupac Amaru como lo hizo Velasco. Ujú. No basta. Tiene que ser recuperado por los empresarios de este país
fue el empresario que quiso hacer una economía de mercado. Eso es lo que quiso hacer. Él era empresario, él era comerciante. Pues le deseo mucha suerte. Muchas Le gracias, deseo muy mucha amable. suerte, que ojalá que también encuentre un equipo sólido y comprometido como creo que quiere encontrarlo. Y ojalá también el peruano, no solo en su caso, sino de pronto como otros candidatos también esté iluminado en las próximas elecciones, por favor. Que creo que como peruanos estamos bastante como decepcionados, tristes con la clase política y ojalá unas próximas elecciones haya un mejor panorama. Le deseo mucha suerte. Muchas Muy gracias. amable. Muchas gracias por Muchas estar. gracias, Carolina. Gracias a toda la gente que se conecta cada miércoles a las 9. Ya saben, miércoles a las 9 de la noche, nuevo episodio de La Patria que te parió. No se olviden suscribirse, ahí está el botoncito abajo, denle like, compartan. Mientras más interactúen con el video, YouTube se lo muestra a más personas. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. La Patria.